Hola, queridos amigos y amigas que nos siguen en redes sociales. Estamos iniciando una nueva serie que la hemos titulado, ya que la Organización Mundial de la Salud oficialmente cerró el ciclo de COVID, consejos financieros para la pospandemia. Estaremos trabajando varios temas a lo largo de estos videos y estaremos conversando con nuestro querido amigo Ezra Orozco. Gracias. Ezra, gracias nuevamente por estar con nosotros en la serie anterior. Algunos de ustedes todavía recuerdan esa serie, aprendimos un montón de consejos financieros y en esta no va a quedar corto sin duda. Ezra es emprendedor y educador financiero. Ha apoyado a más de 500 emprendedores y supongo que ya eso hay que actualizar la cifra, ¿no? Un poco ya. Sí, a hacer una realidad sus ideas. Ha sido empresario e inversionista exitoso por ya más de 20 años en Guatemala, México. Es candidato a doctor en ciencias empresariales, magíster en finanzas y administrador de empresas. Con formación profesional en países como Argentina, Costa Rica, India, Israel y México. Consultor en programas de cooperación internacional e instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Cooperación Sueca. Asesor permanente de la Vicepresidencia de Guatemala en temas de desarrollo económico. Fue viceministro de Economía, encargado del desarrollo de las MIPYME en Guatemala, presidente del Centro Regional de Promoción de las MIPYME, del Sistema de Integración Centroamericana SICA, director en la Junta Directiva en el Fideicomiso del Café, vicepresidente del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, etc. Tiene muchísima experiencia y además es un muy buen creyente, así que muy buena combinación y como digo, es una alegría estar contigo aquí en esta conversación. Ahora, yo sé que los tuyos son temas financieros, pero una de las cosas que aprendí contigo el año pasado fue que hiciste una muy buena combinación desde la cuestión financiera, pero también desde las escrituras. Y eso es de mucha utilidad para nosotros, los creyentes, porque tenemos la base, las escrituras, ¿no? De nuestra vida, de las cosas que vamos haciendo. Así que eso fue fabuloso. Y en este episodio de hoy quisiéramos ver la fórmula del éxito financiero. O sea, se escriben muchos libros, ¿no? Los 12 pasos, los 15, no sé qué. Pero tú has abordado este tema de otro ángulo y quisiera oír, no solo yo, sino toda nuestra audiencia, oír qué nos tienes que contar tú sobre este tema de la fórmula del éxito financiero. Bueno, muchas gracias, Nelson, por la oportunidad. Es para mí un privilegio abordar estos temas y llegar hasta sus hogares y más específicamente, hablábamos anteriormente, a sus mentes, ¿no? Para que podamos entender desde otra perspectiva algunos aspectos que pueden cambiar radicalmente la manera en que nosotros hacemos las cosas. Hace muchos años, pues, tuve la oportunidad, como ya bien mencionaste, de estar al frente de un viceministerio de Economía en Guatemala. Y cuando me pidieron mi plan de trabajo, yo recordé un pasaje muy importante en la Biblia para mí en ese momento,
que está en Génesis 2:15. Y entonces desde esa base bíblica yo formulé un plan de trabajo. Posteriormente me di cuenta que fue muy efectivo y empecé a compartir esas bases con algunos amigos empresarios y también les fue efectivo. Y luego compartí estos principios con algunos pastores y les fue efectivo, con algunos emprendedores y les fue efectivo. Entonces yo le llamé la fórmula del éxito. Y esta fórmula del éxito básicamente tiene un equilibrio entre dos componentes importantes. Recordemos lo que dice la palabra en Génesis 2:15. Y Dios le dijo a Adán que su labor en el huerto era labrar y guardar la tierra. Entonces, para empezar, esos dos verbos implican acción. Y esas acciones están encaminadas en dos grandes áreas de la ciencia. He entendido la palabra labrar como hacer productivo un recurso. En las palabras más prácticas le he llamado emprender. Emprender es iniciar algo. Muchas personas han asociado emprender con un negocio, lo cual también es cierto, pero emprender implica una acción en cualquier campo que sea nuevo. Entonces, hacer productivo un recurso significa poner a trabajar algo que es ocioso, algo que está ahí y que no está teniendo productividad. Entonces, también más adelante en Génesis, Dios nos llama a ser fructíferos, a fructificar la tierra, a hacerla productiva. Y entonces nosotros tenemos ese mandato de tomar una decisión en cuanto a labrar. Y la otra parte es guardar. Y eso lo hemos aplicado a saber administrar lo que se ha producido. Entonces, aquí está la fórmula del éxito. Si viéramos la parte gráfica, yo la he puesto un poco así como que fuera una fórmula química, pero es E a la M más E a la F es igual a E a la X. Y si un matemático me escucha, va a decir que estoy diciendo una cosa que no tiene pie ni cabeza. un total disparate. Pero E a la M es el emprendimiento, que es labrar. E a la F es la educación financiera, que es guardar. Y si combinamos la educación financiera y el emprendimiento, vamos a obtener éxito. El éxito es la consecución la consecución de nuestras metas. Es decir, yo puedo tener sueños, puedo tener metas, pero en el momento en que las hago realidad, en que las cumplo, entonces allí es donde tengo éxito. Y en realidad es algo muy emocionante. Es algo que también genera un hábito, el lograr cosas, el tener éxito. Y obviamente nosotros tenemos también nuestros parámetros de éxito en la vida cristiana. Yo he entendido que en la vida cristiana el éxito radica en cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Esa es para mí la definición de éxito en un cristiano. Entonces, si nosotros estamos labrando y guardando nuestros recursos, tiene que estar en función del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y una parte importante de ese propósito tiene que ver con la expansión del reino de Dios en la tierra y también contribuir con los más necesitados. También es interesante algo que nos ayuda la fórmula del éxito a combinar
y equilibrar estas dos grandes áreas en un lugar. Y ese lugar para Adán era el huerto. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es el huerto? Porque muchas personas piensan que el huerto está en otro lado y por eso se van, o por eso cambian de lugar. Pero yo tengo la convicción de que el huerto es donde Dios nos ha puesto, cualquiera que sea el lugar, ya sea en una ciudad, en un pueblo, en una aldea, ya sea en una iglesia, ya sea al frente de una empresa, ya sea en un lugar de trabajo, no importa. Ese huerto nosotros lo tenemos que hacer fructífero. Y entonces allí nuestro trabajo es, como dijo Napoleón Hill, ¿verdad? Piense y hágase rico. Ahí es nuestro trabajo, es pensar cómo hacer productivos los recursos. En otro segmento vamos a hablar de los recursos en el arte de la siembra. Pero los recursos que nosotros tenemos a la disposición, cómo hacerlos productivos y cómo saber administrar. En una oportunidad me dijeron, ¿qué es más importante? ¿Producir o administrar? Bueno, no te voy a poner en aprietos con esa respuesta, pero en mi experiencia he llegado a la conclusión de que ambos son importantes. No podemos administrar si no tenemos nada que administrar. Entonces tenemos que aprender a producir, a generar, a hacer fructífero nuestro huerto, y tenemos que aprender a administrar, a manejar, a ser buenos mayordomos de esos recursos. Ahora, en la balanza, yo personalmente me inclino por administrar, porque hay muchas personas que piensan que es importante tener muchos recursos. Y para mí, pues, es algo normal pensar así. Sin embargo, para mí no es importante la cantidad de los recursos, sino la calidad de las manos que administran estos recursos. Yo aprendí este principio en un viaje que Dios me dio la oportunidad de hacer a Emiratos Árabes, a Dubái. Y ahí viendo esa riqueza de ese lugar, me dice un compañero de viaje, es que tienen petróleo. Pues ni modo, es de lógico pensar que tienen grandes recursos, pues por eso está esta gran prosperidad en este lugar. Y otra persona que estaba justo ahí en la mesa dice, bueno, Nigeria también tiene mucho petróleo. Y el petróleo en Nigeria, hay algunos que lo han considerado una maldición. Incluso está un título que se llama La maldición del petróleo en Nigeria. Entonces yo me puse a pensar, dos países con abundante petróleo. Para uno es una maldición y para otro es una bendición. Nuestro maestro le dio de comer a unas grandes multitudes con pocos recursos. Entonces aquí está el principio de la multiplicación. La multiplicación tiene que ver con la capacidad de hacer productivos muchos o pocos recursos. No importa. En el mundo de los negocios y en el mundo del financiamiento, a una persona que no ha manejado recursos, normalmente se le confiere poco capital. Por ejemplo, si alguien va a obtener un préstamo, pero esta persona no tiene lo que le llamamos credibilidad, o sea, habilidad para manejar crédito. Entonces, bueno, se le da un poco.
Si esta persona maneja bien ese capital, paga a tiempo y devuelve la plata más los intereses, entonces es candidato para que se le otorgue más. Pero ninguna institución he visto que le dé más dinero a alguien que no puede pagar lo poquito que ya le dieron. Claro. Porque suena lógico. Entonces, me imagino que de repente así funciona la economía del reino también. Dios nos da recursos. ¿Qué tan bien estamos nosotros manejando esos recursos? Dependiendo de la forma en que manejamos los recursos, entonces nosotros vamos a ser candidatos para obtener más recursos. Pero si los pocos recursos que Dios ha confiado en nuestras manos no lo estamos manejando inteligentemente, entonces, ¿cómo me voy yo mismo a atrever a pedir más? Ahí es donde tenemos que buscar entonces cómo nosotros educarnos. Porque la buena administración, el equilibrio entre el emprendimiento y la educación financiera es algo que se aprende y por lo que yo tengo que prepararme, tengo que estudiar. El emprendimiento es una manera de pensar y actuar. Eso dice nuestra ley de emprendimiento en Guatemala, es la definición. Cuando nosotros tenemos una definición de emprendimiento, es una manera de pensar y actuar para producir riqueza. Y aquí tenemos que hacer otro paréntesis porque riqueza en el concepto bíblico no se refiere a dinero, no es sinónimo, sino la riqueza es un concepto integral. Y la verdadera pobreza está en la mente. Voy a decir algo que parece contradictorio, pero si lo piensan bien, tengo razón. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero pobre es el que no tiene dinero y rico es el que no. Eso es un concepto que hemos escuchado en muchos lugares donde no hay una orientación cristiana, porque la riqueza es un concepto integral. Tener amigos es riqueza, tener paz es riqueza, tener salud es riqueza. ¿De qué va a servir a un hombre si gana el mundo y pierde su alma? Ese es el verdadero concepto de la riqueza. Y entonces nosotros tenemos que entender que el discípulo tiene que hacer productivos los recursos. Ahora yo le pregunto, ¿qué recursos tiene a la mano? La mayoría de personas tienen muchos recursos en su mente. ¿Cuánto de esos recursos son los que nosotros usamos? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar y a dedicarle tiempo para pensar. Dice Henry Ford que pensar es uno de los trabajos más difíciles que hay y por eso es que muchos no lo hacen. Hay una anécdota un poco cómica que decía de una persona que estaba donando sus órganos y al morir lo más caro que donó fue su cerebro, porque nunca lo usó. Y en realidad nosotros somos privilegiados al tener una mente que es lo que nos distingue de cualquier otro ser vivo. Y ahí tenemos que empezar a usar nuestro tiempo para pensar cómo labrar nuestro huerto. Deje de quejarse del lugar en donde está. Allí es donde Dios quiere que usted sea luz. Ahí es donde Dios quiere que usted fructifique. Porque nadie puede cumplir la tarea que ha sido encomendada a mi persona. Todos nacemos con un propósito. Y ese propósito es indelegable. Porque yo tengo una razón de existir. Y donde yo estoy, tengo que ser luz, tengo que ser sal. Y esa es la tarea que Dios nos pone, labrar
esos recursos en el huerto en donde Dios nos ha puesto. Entonces, ¿dónde está usted? Dele gracias a Dios por el lugar donde Dios le ha puesto. Ahí tiene que brillar. Póngase a pensar qué cosas tiene a la mano. Recuerdo la historia de la viuda que llegó con el profeta y le dice, estoy ahogada en deudas, mis hijos ahora los tengo que poner en servidumbre. Y entonces, ¿cuál fue la pregunta? Eso sí te la puedo hacer. Sí, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en la mano? Ajá. Entonces, Dios nos pregunta, ¿qué tienes en la mano? Que es uno de los grandes principios del emprendimiento. Lo que nosotros tenemos en la mano es lo que tenemos que usar. Todos nosotros tenemos conocidos, tenemos medios, tenemos recursos, tenemos conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos en la mano? Luego tenemos que aprender a asociarnos con más personas. Tenemos que tener mucho cuidado con quienes nos asociamos. Somos el resultado de aproximadamente las 5 personas con quienes más nos relacionamos. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunidad cristiana en la que podamos tener relaciones sanas. Así que, ¿cuál es el llamado a la acción? ¿Cómo va a ser fructífero su huerto? Haga su inventario. ¿Qué son los recursos que tiene a la mano? Prepárese para administrar correctamente. Invierta, dice Benjamin Franklin, vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente se encargará de llenar tus bolsillos. Trabaje su mente, prepárese, edúquese, sepa cómo generar, pero también sepa cómo administrar. Y seguramente eso va a ser el éxito. Recuerde, labrar y guardar la tierra. Sumadas estas 2 acciones, en su huerto le va a llevar al éxito, cosa que todos deseamos para nuestros amables y queridos oyentes. Gracias por esas reflexiones y claro, ahora en este escenario post-pandémico tenemos cosas que dejamos pendientes, cosas que no pudimos hacer, pues bueno, dejemos eso a un lado y enfoquémonos ahora en lo que hay ahora, ¿no? Y a partir de ahora podemos comenzar este proceso aplicando la fórmula que planteas tú. Así es. Bueno, muchas gracias amigos y amigas que nos han estado siguiendo. Les invito para nuestro próximo programa. Estaremos abordando el tema de forjando una mente financiera sana. Si les gustó este video, escriban sus comentarios ahí. Nos gustaría saber su retroalimentación, qué cosas han aprendido y cómo el Señor les va bendiciendo sus vidas. Oremos. Señor, gracias por permitirnos reflexionar un momento en este desafío. Es cierto lo que hermano Ezra nos decía, que a veces no miramos lo que tenemos alrededor nuestro. Estamos siempre pensando en lo que no tenemos, en las cosas que están en otro lado, pero nos has desafiado, Señor, a pensar en cómo administrar fielmente los recursos que tú nos has dado, que podamos ser hallados fieles administradores tuyos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.